Luego de ver entonces lo relacionado con el teorema de Pitágoras, que es empleado para conocer uno de los lados del triángulo rectángulo, y de igual manera, luego de reconocer las razones trigonométricas en las cuales se relacionan los lados del triángulo rectángulo, también es posible conocer otros elementos que hacen parte de los triángulos, como lo son los ángulos, los cuales se forman a partir de dos segmentos de dos líneas que se unen en un punto en común, que convergen o se unen en un punto en común. Entonces, esa convergencia tiene una valoración denominada ángulo. Entonces, para conocer un poco más acerca de los ángulos que se forman en los triángulos rectángulos, vamos a mirar la siguiente figura que aparece pues en la parte izquierda de la pantalla. En la izquierda de la pantalla, en la parte izquierda se puede proyectar una circunferencia. Entonces, a partir de esa circunferencia vamos a hacer el dibujo nuevamente para que me puedan comprender. Como les mencionaba hace un momento, tenemos esta proyección, este dibujo, y aquí podríamos entonces proyectar una línea desde el centro de la circunferencia hacia un extremo. Y si proyectamos un segmento inicial, un lado inicial, pues también es posible proyectar o encontrar un ángulo. Si unimos estas dos líneas, formaremos entonces un triángulo rectángulo, que es la figura que hemos venido estudiando hasta el momento. Entonces, este triángulo que está aquí, que formamos desde el centro de nuestra circunferencia, lo podríamos sacar, ¿sí?, para realizar un análisis más concienzudo acerca de los ángulos que les mencioné al principio. Allí tenemos nuevamente el triángulo rectángulo y también proyectamos el ángulo que se forma pues desde el origen de la circunferencia, y podríamos darle cualquier valor, digamos 30 grados. Entonces 30 grados tenemos por acá, y eh, para eh, demostrar lo que la notación que está aquí dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Para eso vamos a realizar una pequeña demostración en el siguiente orden. Vamos a sobreponer nuevamente un triángulo. Vamos a sobreponer este mismo triángulo número 1, otro triángulo del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, y vamos a fijarnos cuidadosamente donde se ubicará nuevamente este triángulo número 2. Vamos a dibujarlo con otro color. Bueno, entonces vamos a fijarnos que inicialmente pues tenemos un ángulo de 30 grados que se forma desde el origen. Entonces, cuando sobreponemos un triángulo de las mismas dimensiones eh, sobre otro, entonces vamos a ver que ese ángulo de 30 grados va a quedar en este lugar. Y vamos a mirar varias cosas. Primero, si aquí tenemos
30 grados, aquí tenemos 30 grados, y sabemos también que en nuestro triángulo podemos encontrar un ángulo de 90. Cualquier esquina, es decir, desde este punto de partida hasta este punto de llegada también encontraremos 90 grados. Entonces, si inicialmente aquí tenemos 30, ¿cuánto me hará falta para llegar a 90, que es la dimensión o el valor de los ángulos de las esquinas? Serán 60 grados. Hagámoslo un poco mejor. 60 grados. Listo. Ahora bien, de igual manera, si en esta esquina superior tenemos 30, ¿cuánto nos hará falta para llegar a 90? Serán 60 grados. Entonces ahora vamos a proceder a sumar cada uno de los tres ángulos, 30 más 60, y siempre una esquina va a tener esa dimensión de 90 grados. Entonces 30 más 60 más 90 serán 180 grados. Por eso, de esta manera, entonces hemos comprobado que la suma de los ángulos internos de un triángulo será siempre 180 grados. Vamos entonces a encontrar el ángulo que falta en estos triángulos que se nos presentan aquí en pantalla. En el triángulo de la parte izquierda, como lo estoy señalando con el cursor, se presenta el valor del ángulo de 28 grados como ángulo de origen. Ahora, para encontrar el ángulo que falta, pues hay que tener en cuenta este valor que acabamos de presentar. Así que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. Para hallar entonces ese ángulo alfa, lo que hacemos es restar 180 menos 28 y menos 90, que es el ángulo que ya conocemos, que está aquí en la esquina, menos 90. Y hacemos la respectiva operación. Este valor me da 62, es decir, que el ángulo alfa, el que falta son los 62 grados. Listo, para completar, entonces, el ángulo que nos están preguntando. Ahora miremos el triángulo de la derecha. El valor del ángulo teta. Listo, acá teníamos este símbolo que significa alfa. Ahora vamos entonces a hallar el ángulo que nos están preguntando allí, el que nos falta. Entonces hacemos la resta, pero no sin antes poner el símbolo correspondiente, es decir, 180. Entonces hacemos la resta, 180 menos 63 menos 90. Entonces, teniendo en cuenta y siempre resaltando que este ángulo que está aquí resaltado en rojo siempre va a medir 90 grados. Es la unión de una línea recta vertical y una horizontal. Esto es igual entonces a 27, que es el ángulo teta. Ese es el ángulo que hace falta, igual a 27 grados. Y eso sería todo, pues, en cuanto a este concepto de ángulos complementarios. ¿Sí? De una manera simple, pudimos explicar que la suma de los ángulos internos da un valor de 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Y con la resta, pues, que les acabo de indicar, ya obtenemos el valor que nos están preguntando. Bueno, entonces, luego de reconocer teorema de Pitágoras, luego de reconocer también las razones trigonométricas y eh, los ángulos complementarios, es importante reconocer que estos ángulos que acabamos de comprender
cuando se proyectan desde la circunferencia, pues se pueden representar en radianes. Vamos entonces a explicar este tipo de concepto. ¿Listo? Cómo se transforman estos ángulos que observamos aquí a radianes, que es otra forma de representar nuestros resultados de los ejercicios relacionados con ángulos. Bueno, para comprender el concepto de los radianes, resulta también que es muy importante tener en cuenta cómo está conformada una circunferencia, qué elementos puede tener en su interior. Entonces, una circunferencia está conformada de un radio, que es la distancia desde el centro a un extremo. El radio entonces es esa distancia desde el centro a un extremo. Y el diámetro pues será la distancia de un extremo a otro, pasando entonces por el centro. Entonces, dos cosas bien importantes. El radio, que es la distancia desde el centro a un extremo, y el diámetro, que es la distancia de un extremo a otro pasando por el centro. Y para asociar esos términos a lo que empezamos a hablar, que fue lo de los radianes, la palabra radianes, entonces, el radio, ¿cierto? Lo repito nuevamente, la distancia del centro a un extremo de la circunferencia lo podemos proyectar dentro, o más bien en el borde externo de nuestra circunferencia. Entonces, si empezamos a poner nuestro radio alrededor de la circunferencia, entonces vamos a resaltarlo aquí en rojo, ahí lo resaltamos en rojo. Si lo ponemos alrededor de la circunferencia, entonces nos daremos cuenta que cabe una, dos y tres veces y un poquito, ¿sí? Ese poquito es lo que se denomina el número pi, 3.1416, y en este caso el número pi es un número irracional. Es un número que no puede expresarse de la forma a sobre b, es decir, no puede expresarse como una fracción. Es un número racional, infinito, no periódico. Entonces, en ese caso, si dibujamos el radio, vamos dibujando el radio por el borde de la circunferencia, entonces nos encontraremos que cuando cuando el radio cubra ya tres veces, nos sobrará una pequeña parte, ¿sí? Esa pequeña parte son los decimales del número pi. Y si seguimos pues proyectando este radio alrededor de la circunferencia, entonces tendremos 4, 5 y 6 veces. Entonces vemos que nos sobra también una cierta cantidad. Esa cantidad pues es infinita, ¿sí? Es una cantidad infinita de decimales. Entonces, estos radianes, ¿sí? O un pi radian será entonces la mitad de la circunferencia y equivale pues a 180 grados, así como lo vemos en el transportador que está en la parte inferior de nuestra pantalla. Entonces, un pi radian, ¿cierto? Son 180 grados. Y en algunos ejercicios pues se requiere hacer esta conversión de grados
a radianes. En nuestro próximo video entonces vamos a hacer algunos ejercicios de conversión de radianes, perdón, sí, de grados a radianes y lo contrario. ¿Listo? Bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias.